Buenos días a todos. Habíamos quedado justamente en, en estos siglos, eh, 11, 12 y 13 de la Edad Media, y son los que vamos a revisar, por supuesto, también muy ligeramente, tal como hemos venido hablando eh, en general, pues, de ese proceso histórico. Eh, la, la filosofía escolástica, entonces, es la corriente filosófica en la que domina la enseñanza de las ideas de Aristóteles. Tiene sus antecedentes en los padres de la iglesia, en la patrística, en San Agustín, en San Juan Damasceno, en Boecio, pero como recordamos, la patrística fundamenta toda su discusión en, en Platón. En este caso, la, la escolástica entonces va a tomar en cuenta la enseñanza de los libros de Aristóteles. Se va a consolidar durante los siglos XII y XIII con Escoto Erígena, San Anselmo y Abelardo y otros más, pero estos son de los más importantes de los representantes de esta corriente. Eh, la edad de oro de la escolástica va a estar representada por San Buenaventura, San Alberto Magno y, por supuesto, Santo Tomás de Aquino. La siguiente. Eh, Tomás de Aquino utiliza, adapta el sistema aristotélico como argumento de autoridad, y, y en él fundamenta esa doctrina católica que entonces Santo Tomás va a armonizar la teología agustiniana, que fue la que predominó hasta el siglo XIII. Recuerdan la patrística de San Agustín desde los siglos III, IV, V más o menos, hasta el siglo XIII. Las teorías griegas y la filosofía aristotélica, preparando así el camino para la autonomía de la filosofía y de la ciencia, que eso va a ocurrir en el Renacimiento y que es realmente uno de los sucesos, vamos a decir, de alguna manera más importantes que ocurren en esa época para separar, terminar de separar la filosofía de la, de la, de la ciencia. Sus antecedentes inmediatos se encuentran en la etapa final de la patrística, cuando se deja a una conciliación, vamos a decir, entre la filosofía griega, el platonismo, el neoplatonismo y el pensamiento cristiano. La diferencia con los escolásticos es en que los escolásticos se apoyaron en Aristóteles, mucho más difícil de armonizar con la iglesia que Platón.
Y ahí se va a producir entonces una importantísima discusión entre la fe y la razón. Y como resultado, estos ámbitos del conocimiento, tanto la fe como la razón, se van a independizar uno del otro definitivamente para el siglo XIV ya. La siguiente. Fue el de la escolástica, el movimiento filosófico, teológico filosófico, diríamos, más importante de la Edad Media. Y en él se distinguieron tres etapas fundamentales que se designaron como la alta escolástica, la gran escolástica y la decadencia. La primera etapa, la de la gran escolástica, comprende los siglos eh, 11 y 12, coincidiendo en este momento, por supuesto, entonces, con las cruzadas. Esta es la época de las cruzadas, siglo 11 y 12, como vimos en la clase anterior, y el surgimiento de las ciudades. Ustedes recuerdan que dijimos que para esta época, entonces, hay una población que se va reuniendo en diferentes sitios con los mercaderes y que se van a liberar del yugo feudal de los señores y que van a ir formando los primeros burgos, las primeras ciudades. Esta es la época de la que estamos, de la que estamos hablando. Es la época de Pedro Abelardo, quien renueva la lógica y la didáctica. La, es la época también de la escuela de Chartres. En una segunda etapa ya en el siglo XIII, eh, en donde tenemos el siglo XIII con el auge de la Europa medieval. Y aparecen entonces eh, las congregaciones de los dominicos y de los franciscanos. Los dominicos eh, asimilaron la filosofía aristotélica a partir de las traducciones árabes de Avicena y de Averroes, que ya están disponibles en esta época, en este momento. En cambio, los franciscanos siguen más bien la patrística y asimilan el conocimiento platónico. Ahí entre sus principales representantes tenemos a Roger Bacon, que es de la escuela de Oxford, y por supuesto a Tomás de Aquino, que es el máximo representante, como ya hemos dicho, de esta filosofía, que fue discípulo de San Alberto Magno y que nos deja sus obras fundamentales, la Suma Teológica y la Suma contra Gentiles. Estas obras van de los campos entre la filosofía y la teología.
la tercera etapa que consideramos en el desarrollo de la escolástica es el periodo de decadencia, que corresponde ya al siglo XIV, que el siglo XIV es una época de profunda crisis económica, política y social. Este siglo fue azotado por el hambre y sobre todo por la peste. En el año 1349, la peste bubónica asoló Europa y, y, y disminuyó la población europea hasta cifras increíblemente bajas. Además, en este momento, en el siglo XIV, se están sintiendo las consecuencias de la guerra de los 100 años, que está todo esto anunciando ya el final de la Edad Media. Esta etapa va a estar marcada por la definitiva separación entre la Iglesia y el Estado. Se, perdón, disculpen, se quiebra el acuerdo entre la razón y la fe, entre la filosofía y la teología, las cuales van a continuar de aquí en adelante por caminos separados. Los, los más representativos de esta etapa del pensamiento van a ser Duns Scoto y Guillermo de Ockham. Después de ello, ya la ciencia va a comenzar su desarrollo totalmente autónomo. Así que, y a ello van a contribuir las universidades, que comienzan entonces a aparecer en esta época. No es la primera, la Universidad de París, que este es comienzo del siglo XIII. Ella va a tener las facultades de teología y artes y la de medicina, que es una escuela que ya existía desde el siglo XII y ahora pues va a pasar a la universidad. Pronto esta Universidad de París va a pasar a ser un estéril centro de medicina escolástica. Y más adelante veremos cómo Ambrosio Paré, y yo creo que ustedes deben recordar de sus estudios de historia de la medicina, que es uno de los que revoluciona la cirugía, bueno, no es aceptado en la Universidad de París porque era cirujano. En, en 2012 se funda la Universidad de Salamanca, pero ella comienza a destacarse como a partir del 1243. Mientras tanto, ya se ha fundado y que se supone que es la primera que se funda en este mundo occidental, digamos, la Universidad de Bolonia en el 1088 y la Universidad de Padua en el 1222. El origen de la Universidad de Oxford está por ahí por el 1164, pero la denominación de universitas aparece por primera vez en el 1201. Y aquí en esta universidad, pues como ya dijimos, se destacó Roger Bacon, uno de los filósofos más importantes
de la Edad Media. En el 1289, el Papa Nicolás IV crea la Universidad de Montpellier, que va a tener tres facultades: facultad de teología, de leyes y de medicina. Y esta universidad nos ofrece el más antiguo programa de estudios médicos de las escuelas europeas. Ellos ya expiden títulos de bachiller, licenciado y doctor. Las universidades surgen, como todos ustedes deben recordar de sus estudios de historia universal, de, de la reunión de los gremios. Los gremios se agrupaban no solamente en en esas reuniones, sino que incluso vivían en barrios específicos. Existía para la época el barrio de los herreros, el barrio donde vivían este, los obreros de cada una de las, vamos a decir, de las diferentes profesiones que podían existir. Y ellos se agrupaban y tenían sus maestros que los enseñaban en- y los preparaban para ejercer sus oficios. Y ese es el origen de las universidades cuando ya después, más adelante, se agrupan para eh, que les sean impartidos los conocimientos ya mucho más importantes que comprenden, como les dije al principio, el trivium y el quadrivium, y después se van convirtiendo en facultades de, como en Montpellier, de teología, de leyes y de medicina. Hacia 1220 se establece en Montpellier la enseñanza oficial de la medicina, cuando el nuncio, el nuncio papal, decreta la Universitas Medicorum, tanto doctorum, quam discipulorum, es decir, la universidad tanto de los médicos como de los discípulos de, de esos médicos. Eh, Esas universidades no dispusieron de sedes, edificaciones propias, se reunían en cualquier sitio las personas con los maestros, y más adelante, cuando comienzan a aparecer esas edificaciones, la Universidad de París se enorgullecía de poseer en su biblioteca 9 libros. La siguiente, por favor. En la segunda mitad del siglo XIV y a comienzos del siglo XV ocurren importantes cambios, sobre todo en la estructura ideológico-política religiosa de la sociedad medieval. Esta sociedad, hasta el momento, está basada en la existencia de dos poderes que se podría decir que son los poderes universales: el papado y el imperio. Pero con la aparición de las monarquías nacionales, las monarquías nacionales cristianas,
se van constituyendo los llamados estados menores, que ya no van a tener las dimensiones del imperio, sino que se van a ir, eh, vamos a decir, reuniendo en lo que van a constituir después las naciones europeas, mucho más adelante, no todavía. Eh, en estos siglos, entonces, va a aparecer un- una acentuada declinación de los ideales cristianos. Y eso se va a ocurrir en razón de las monarquías nacionalistas y además el desarrollo de la mentalidad burguesa y de la crisis del papado y de la iglesia que ocurre en esta época y que ustedes deben conocer, que culmina con el exilio del Papa en Aviñón, en Francia, y el consiguiente gran cisma de Occidente, que es una crisis eclesiástica muy severa que afectó a la iglesia de esa época y que duró siglo y medio. Se produjeron entonces también para esa época numerosas quiebras de los banqueros que están, vamos a decir que comenzando, esos banqueros junto con las ciudades y la burguesía. Para este momento, los banqueros, bueno, eh, quiebran, los banqueros más importantes de Europa. Y hay, perdón, eh, y hay insurrecciones populares, pero al mismo tiempo que hay como esta especie de caos desde el punto de vista social en esa sociedad de la época, comienza a cultivarse la ciencia en función de la técnica. Y entonces se utiliza la astronomía para el beneficio de la navegación, se utiliza la hidráulica para la agricultura y para la naciente industria que está así comenzando, y la mecánica para potenciar el trabajo humano. Por fin se comienza a utilizar la mecánica para potenciar el trabajo humano. La siguiente. Paralelamente a todas estas cosas que están ocurriendo, artistas, arquitectos, escultores, pintores y literatos aparecen en esta época. ¿Quiénes? Leonardo, Maquiavelo y Copérnico van a ser símbolos muy importantes de ese tránsito del medioevo a la edad moderna, cuyo comienzo, el comienzo de la edad moderna, lo marca, como ustedes recordarán, la, la toma de Constantinopla por los turcos otomanos, que van a estar dirigidos por Mahomet II, y que esto ocurre el día 29 de mayo, en la madrugada del 29 de mayo de 1453, dejando
así la perspectiva de un imperio ruso que va a ser el continuador entonces del imperio de Oriente. Pues ya ha caído este imperio de Occidente. Esa fecha, 29 de mayo de 1453, marca el fin de lo que conocemos como Edad Media y el comienzo entonces de la Edad Moderna. La siguiente. Bueno, vamos saliendo, vamos a decir así, poco a poco, a pesar de que, como les digo, que el acontecimiento que marca esa separación, esa diferenciación entre la época medieval y la edad moderna es la toma de Constantinopla por los turcos. El Renacimiento va a ocurrir como una lenta y natural transición que viene ocurriendo en el fondo de todas las cosas que están pasando también como características de esos siglos. Es una lenta y natural transición de la cultura medieval a una nueva civilización. Diversos factores históricos concurren en el tiempo para una nueva realidad política que va a resultar de la aparición de las monarquías nacionales de carácter absoluto, de las que ya habíamos hablado, que comienzan a aparecer ya en la Edad Media, pero que se van consolidando. Estas monarquías, ¿no? Y a nosotros nos cuesta trabajo probablemente imaginarnos eso para esta época, están ya desvinculadas totalmente del vasallaje y de la dependencia del imperio, del emperador, que era el que gobernaba el mundo conocido. Ahora, ese mundo se ha fragmentado, vamos a decir así, en monarquías nacionales que no van a depender ya del imperio. Y así tenemos entonces a Francia, después de la Guerra de los 100 años, que se constituye, pues, como país, vamos a decir, Inglaterra, después de la Guerra de las Dos Rosas. La, la unificación de España y la reconquista de, de España de los árabes, vamos a decir. Y es la época de los reyes, de los monarcas, no digamos emperadores, sino de los monarcas de cada uno de esos territorios. Es la época de Enrique II y es la época de Enrique VIII en Inglaterra y de Carlos V. La irreversible desaparición del sistema feudal y además la desaparición de la caballería ante el uso de la pólvora y la liberación de los reyes, de los señores feudales. Estamos hablando ya del fin de la época feudal. Estos señores feudales limitaban mucho el poder de los reyes y dependían mucho de los reyes. Ahora el feudalismo está desapareciendo en Europa y están creciendo las clases mercantiles y urbanas de las ciudades.
estos ciudadanos, vamos a decir, van a ir accediendo progresivamente a los cargos públicos, al enriquecimiento y acercándose al poder. Y, y entonces esta es una época muy importante para los banqueros que ya han comenzado a surgir desde siglos anteriores, pero que ahora tienen, vamos a decir, un gran papel en el mantenimiento de las monarquías, en el mantenimiento económico de las monarquías y aportan los elementos para la constitución del moderno capitalismo que ya comienza pues a surgir para esta época. Pero hay otras cosas muy importantes que pasan ahí y una de ellas es el descubrimiento de América. El descubrimiento de América tiene una repercusión extraordinaria, increíble, que no nos podemos imaginar nosotros en esa Europa de la época. No, no solo la revolución que se desencadena desde el punto de vista geográfico, sino también desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista económico. Comienzan a llegar esos cargamentos de oro y de plata de esas colonias, de esas tierras americanas. Y eso va a producir incluso inflación en la Europa de la época. Es sumamente, vamos a decir, sumamente importante el papel que tiene el descubrimiento de América en, en la vida del mundo conocido, de ese mundo y de ese mundo europeo, vamos a decir, en, en esta época, con la revolución de los precios, con la inflación, desde el punto de vista, desde todo punto de vista, no solamente geográfico, sino también intelectual y económico. La siguiente. Bueno, el redescubrimiento de la cultura clásica y de sus valores, que ocurre también para este momento, son los cambios que están preparando todo el ambiente, vamos a decir así, para, para el Renacimiento. Y una de las cosas que contribuye en una forma decisiva es la invención de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg en el 1450. Porque por primera vez se va a permitir entonces en la humanidad la difusión de las obras, tanto religiosas como todo lo que está, vamos a decir, surgiendo en, en este momento de tantos cambios importantes. El, el nacimiento de ese mundo moderno
otro, no, estamos en el humanismo, no me voy a ir al Renacimiento, falta aquí. El humanismo consiste en el redescubrimiento de la cultura clásica y de sus valores y influyó en una forma decisiva en los cambios que van a preparar el paso al Renacimiento. Y, y, y como dije, una de las contribuciones más importantes que hay en este campo es, es la invención de la imprenta. Pero al mismo tiempo, la idea de la superioridad de lo moderno sobre lo antiguo. Tenemos la arquitectura de Miguel Ángel, la originalidad de la obra de Maquiavelo y algo muy importante desde el punto de vista filosófico, que es la relación entre el humanismo y el cristianismo como síntesis de la influencia platónica, de la cultura clásica y del propio cristianismo que se ha liberado de la escolástica medieval. En, esta, en este movimiento del humanismo destaca en Oxford Tomás Moro con su utopía, eh, Erasmo de Rotterdam, que es un gran humanista de esta época, cerca del 1469, que escribe su elogio de la locura y también obras tan importantes que van a tener esa influencia en esta corriente humanística como es eh, las de Ariosto, el Orlando Furioso de Ariosto, y Gargantú y Pantagruel de Rabelais, entre otros, que son obras que eh, son leídas, vamos a decir, hasta la actualidad, hasta el momento presente. La siguiente, la siguiente. ¿Ya? Ah, ¿Ya está? aquí está. Bueno, esta entonces constituye la edad de oro del, del arte italiano, porque tenemos nada menos que a Leonardo, a Miguel Ángel, a Rafael, en el aspecto, digamos, artístico, pero también los tenemos a Leonardo y a Copérnico, que van a ser parte del cambio científico que va a ocurrir en esa época, la revolución copernicana, que va a abrir el camino a Galileo un poquito más adelante. Es la época de Vesalio y de Servet, que corrigen a Galeno, por fin, desde la época de Galeno del siglo I después de Cristo, sus enseñanzas, con grandes errores, porque como ustedes recuerdan, Galeno mmm, disecaba animales, nunca disecó cadáveres humanos. Entonces, la anatomía de Galeno tenía muchos errores que solamente van a ser corregidos en este momento con los trabajos de Vesalio y de Servet, que modifican.
profundamente entonces, ¿no?, la anatomía y que describen la circulación sanguínea, además. Es la época de Fracastoro. Yo no sé si ustedes recuerdan que Fracastoro tiene unas teorías sobre la propagación de enfermedades infecciosas a través de unos, vamos a decir, corpúsculos, unas cosas que él describe como seminarias, y los llama seminaria morbis, adelantándose, imagínense en cuánto tiempo a lo que va a ser el descubrimiento de las bacterias, que eso, bueno, va a aparecer muchísimos años después y el microscopio también. Entonces, es la época, pues, de Ambrosio Paré que revoluciona la cirugía. Eh, y también la época de Paracelso. Además, grandes matemáticos en Alemania y en Italia que, mm, vamos a decir, que divulgan los signos más y menos para la ejecución, vamos a decir, de las operaciones matemáticas y resuelven ecuaciones de tercer grado. Pero al lado de todos estos adelantos científicos que parecen, vamos a decir, increíbles para la época, esta época es también la época de Nostradamus, la época de la magia, de la panacea y de la brujería. Kepler y Galileo proponen sus teorías basadas en métodos experimentales. Y todas estas, vamos a decir, toda esta ciencia que comienza a surgir, que comienza a aparecer y que contribuyen al desarrollo y al progreso, eh, culmina con la ley de gravitación universal de Newton. Newton vive entre el 1642 y 1727. Estamos hablando de finales del siglo XVII. Tenemos aquí a René Descartes. En la filosofía, con su discurso del método, dando lugar al racionalismo. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Célebre. Y surgen además el panteísmo de Spinoza y el empirismo de Locke. Eso es desde el punto de vista, pues, de la filosofía. La siguiente. Eh, y la anterior era esa. No se pasó una. ¿Sí? No, no, déjame ver. Mira, Ajá, esta que ya está ajá. y esta es la que sigue. Y esta es la que sigue. Bueno, Ajá. el movimiento religioso promovido por Lutero en el siglo XVI y que se encuentra aún vigente,
modificó la historia de Europa. Apareció al comienzo como una reforma estrictamente limitada al ámbito religioso, al ámbito teológico y al ámbito espiritual, pero pronto alcanzó a producir cambios en la vida política, social, económica, cultural y artística. Fue un movimiento muy importante que se propagó fácilmente por, por toda la Europa conocida, vamos a decir. Lutero nació en 1483. Ingresó a la orden de los agustinos eremitas y entonces va a proponer la salvación solo por la fe. Eso era lo que bastaba para que la gente no fuera al infierno, se salvara. Era que creyera, que tuviera fe. Y va a luchar contra la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está construyendo en este momento eh, la, la Basílica de San Pedro, está haciendo obras grandes, importantes, y necesita dinero y entonces vende las indulgencias. Y Lutero entonces lucha contra esa venta de indulgencias por parte de la iglesia. Su movimiento, perdón, como les dije antes, se expande rápidamente por toda Europa y después del Zwinglio y Calvino van a contribuir a esa difusión en Suiza y en Francia. La, la siguiente. La Iglesia Católica va a responder entonces con los movimientos llamados Contrarreforma y Reforma Católica. Sobre todo se va a dar esto a través de la fundación de numerosas órdenes religiosas, entre ellos la de los teatinos, la de las ursulinas, la de los capuchinos, pero sobre todo la fundación en 1534 por San Ignacio de Loyola de la Compañía de Jesús. En 1564 se reúne el Concilio de Trento y en ese concilio se publica el índice de los libros prohibidos, libros que la iglesia prohibía su lectura y que tuvo vigencia hasta comienzos del siglo XX, esa prohibición. Bueno, durante el siglo XVII, ya, el absolutismo político religioso fue la forma de gobierno, pero fue un siglo de guerras y de hambre y de peste, en donde el promedio de vida disminuyó a- hasta los 30 años y la población de Europa no se incrementó.
Sin embargo, a pesar de esta época tan difícil, pues, de este siglo XVII, asolado por las pestes, por las guerras, por el hambre y, y por todos estos males, vamos a decir, eh, el estudio de la ciencia, el desarrollo, sobre todo de la medicina, fue muy importante. El desarrollo hacia la experimentación y hacia el surgimiento de nuevas teorías que van entonces a ser desarrolladas ya para el siglo XVIII. La siguiente. Los acontecimientos más importantes que ocurren, que van a ocurrir aquí ya para el siglo XVIII y que nos interesan a nosotros para lo que estamos conversando, son dos hechos principales y que ocurren, fíjense, casi al final del siglo. La independencia de los Estados Unidos en el 1776 y la Revolución Francesa en el 1789. A eso se suma la revolución industrial que va a comenzar en Inglaterra, pero solamente se va vamos a decir, desarrollar ya en el siglo XIX, hacia el 1850. Pero ya hay cambios muy importantes eh, que vamos a decir que indican pues que esa revolución industrial va a ocurrir próximamente. Aparecen entonces los derechos de Locke, los derechos humanos, y la obra de Montesquieu y de Voltaire, los cuales van a ser seguidos por los llamados enciclopedistas, los filósofos enciclopedistas, que son Diderot, D'Alembert y Condorcet, que ante la avalancha de conocimientos que se está produciendo en este momento, deciden recopilar todo ese conocimiento en la enciclopedia. Por eso es que ellos se llaman los enciclopedistas. Para entonces aparecen también las ideas liberales e igualitarias de Juan Jacobo Rousseau y este es el clima que está existiendo en este momento en Francia y que va a estar acompañado de un terrible malestar en el pueblo francés, porque es la época que clásicamente todos conocemos como antecedente de la Revolución Francesa, en la cual los nobles franceses tienen toda clase de lujos y constituyen una clase privilegiada en Francia, mientras que el pueblo francés está muriéndose de hambre y de necesidades. Y esa tremenda diferencia que existe en este momento es lo que va a, vamos a decir, determinar el éxito de la Revolución Francesa que va a ocurrir en el 1789. En ese clima es cuando se convoca entonces a la reunión de los estados generales. Esta es una historia que ustedes todos
se tienen que conocer y eh, que se da inicio pues a la Revolución Francesa, que es tan importante. Ya para ese momento ha ocurrido en América la independencia de los Estados Unidos, que es también otro de los hechos importantísimos que va a marcar eh, las características de ese siglo XVIII, de ese siglo XVIII. Eh, la siguiente. Pero los filósofos no están solamente en Francia, porque en Alemania, esta es la época de Immanuel Kant, que se supone el máximo representante de la filosofía en ese siglo XVIII y que es el filósofo que coloca prácticamente los fundamentos de la filosofía moderna. Intenta alcanzar una síntesis entre los dos reinos en que Descartes ha dividido el mundo. Descartes divide el mundo en dos reinos, la res extensa y la res cogitans. Y aunque el modelo, eh, vamos a decir, es la física de Newton, la mecánica física de Newton, que ya está conociéndose, no, no olvida, a pesar de esa fundamentación en la mecánica física de Newton, no olvida esa concepción idealista, dejando abierto el camino de, de la intuición metafísica. Kant se considera, como dije allá, el máximo representante de la filosofía del siglo XVIII, no solamente, sino que también uno de los filósofos más importantes de la humanidad. La siguiente. Y estas son las corrientes que van ahora a dominar desde el punto de vista filosófico durante este siglo XIX, el romanticismo y el positivismo. El romanticismo domina el pensamiento filosófico de la primera mitad del siglo XIX. Defiende la intuición, defiende lo instintivo y la fantasía creadora. Y surge como en rechazo al mecanicismo del racionalismo ilustrado que es el que estamos heredando de la época de la Revolución Francesa. Entonces surgen estas corrientes románticas para enfrentar, vamos a decir así, ese racionalismo ilustrado de la época de la Revolución Francesa. Y este se va a mantener durante esa primera mitad del siglo XIX. Sus principales representantes son Hegel y Schelling, que desarrollan su teoría mientras la sociedad de la época se mantiene en lucha, guerras y revoluciones.
que van a concluir con, con la formación, con una nueva política, ¿no? Así, no solo, no solo en Europa. Esta es la época de la lucha por la independencia de las colonias americanas. Y es el momento de la reunificación de Alemania, que nos parece a nosotros que esos países, Alemania e Italia, han existido desde siempre como tales. Y cuando miramos con detenimiento, nos damos cuenta de que son países que, como les digo, se reunifica Alemania en el siglo XIX e Italia como país en el siglo XIX. Mientras tanto, siguen las guerras. La guerra franco-prusiana. Eh, a esto, esta situación, digamos, de luchas, guerras y revoluciones que van a dar origen a esa nueva geopolítica, a la nueva geopolítica que viene de, entonces de la aparición de países constituidos como Alemania, Italia, en Europa y otros, y en América, la independencia de las colonias americanas. Todo esto constituye, vamos a decir, va a conducir a una nueva era en la cual se van a proponer el reconocimiento de los derechos de la clase trabajadora y hasta se propone la abolición de la propiedad privada. Ahí tenemos como representantes a Schopenhauer, a Kierkegaard y luego a, yo creo que Es que yo pasé porque pensé que sí, había otra, que era la siguiente, ¿no? Pero no tuve seguridad. Entonces. Ajá. ajá, sí, la anterior a esta, estamos terminando con, Sí, esta es, doctora, esta es abolición de la ajá, propiedad privada. ajá. Esto es lo que va a pasar entonces con el positivismo ya en la segunda mitad del siglo XIX. La primera mitad del siglo XIX está dominada entonces, como dijimos, por la corriente filosófica eh, de, de ese idealismo sin sentido práctico que entonces va a conducir a buscar formas pragmáticas ya en el siglo XIX, cuando se comienzan a reconocer los derechos de la clase obrera, la abolición de la propiedad privada, y aparecen estos filósofos importantes, Schopenhauer, Kierkegaard y Marx, como consecuencia de la industrialización que está ocurriendo a pasos agigantados en todos estos países. El positivismo, que va a ser esa corriente filosófica que va a dominar la segunda mitad del siglo XIX y los comienzos del siglo XX, por lo menos hasta, hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, se inicia con Comte y su curso de filosofía positiva y la ley de los tres estados del hombre, el estado teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto y el estado positivo o real. Entonces, esta corriente positiva de filosofía positiva se va a mantener
hasta finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, como les dije antes.